No, es que... Damos inicio a nuestro segmento de Aprendiendo a ser mamá y también aprendiendo a ser papá, porque este tema va a ayudar a todas las familias para poder criar de la mejor manera a esa niñez que tanto lo necesita. Y esta mañana vamos a estar abordando el tema de las nuevas metodologías de enseñanza en esa primera infancia. ¿Qué es la primera infancia? De 0 a 3 años. Y para esto yo estoy acompañada con Gabriela Narváez de Xiao Mama Maternidad, quien nos viene a explicar en qué consisten esas nuevas metodologías. Bienvenida y gracias por estarnos acompañando. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás, Maritza? Contanos cómo están esas nuevas metodologías. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como hablábamos tras de cámara, que te estaba contando, porque este tema me encanta, es que el ser humano, desde que comenzamos a educar a nuestros hijos, ha habido una transformación. O sea, al inicio, que es lo que se conoce como las metodologías tradicionales, era un traslado de información. Lo que yo sabía se lo daba a los chiquitos. Exactamente, como lo que fuimos al colegio vos y yo, que nos sentábamos, el profesor llegaba, dictaba la clase y vos recibías eso. Después están las nuevas escuelas, que ahí tenemos Montessori, tenemos Reggio Emilia, tenemos Waldorf, tenemos todas estas metodologías nuevas que tienen un poco más de 100 años algunas, y lo que ya se enfocan ellas es en el individuo y que este individuo tenga participación en este proceso de educación. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no sea solo un receptor, sino que participe, que esté en contacto con el material, que esté en contacto con el proceso de educación. Y a las más nuevas buscan más la tendencia hacia la creatividad, al desarrollo de la creatividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucho en el tema de la educación para la primera infancia. ¿Y por qué? Porque antes nosotros dejábamos a los niños en la casa. ¿Y por qué los dejábamos en la casa? Bueno, porque pensábamos, ay, pero si está chiquito, ¿qué va a aprender? Que se quede en la casa. Conseguíamos a alguien que nos lo cuidara y ya, ahí murió. Y no pensábamos en que ese niño estaba en sus momentos críticos, porque los primeros años de vida es cuando el niño realiza esas conexiones neuronales. Y yo siempre las pongo como un ejemplo de esos caminitos donde uno camina y hace espacio. Entonces esas son las conexiones neuronales. Bueno, ahorita que estamos viendo en pantalla, ahí por ejemplo el programa Early Discovery que tenemos en Xiao Mama, los niños están cocinando. Entonces todo es adecuado a sus edades. Por ejemplo, ahí están utilizando cuchillos para niños, porque también hay que fomentarles la independencia, pero una independencia que venga de ellos, no una independencia que venga del temor. Porque una cosa es cuando decís, no, vos ya estás grande, hacelo, vos podés. Y otra cosa es enseñarle y que él se siente independiente porque él puede. Dentro de estas nuevas tendencias de educación, por ejemplo, la de Montessori promueve mucho el tema de la independencia, como te decía, y que el niño debe dar las pautas de qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, con el tema de aprender a leer, debemos de ver cuándo el niño está listo para aprender a leer, no cuando nosotros decidimos que está listo para aprender a leer. Entonces, ¿por qué decimos, ok, tiene tantos años, ya tiene que aprender a leer? Y ahora muchos colegios se apresuran para enseñarle. No, hay niños que aprenden a leer antes porque ya están listos. Y entonces le facilitas los materiales para que aprenda a leer. La metodología, por ejemplo, Reggio Emilia trabajan todo con proyectos. Entonces vos le ofreces, me gustaría hablar de esto que está ahorita, y es la teoría de las inteligencias múltiples. Discúlpeme que salte así, pero esto es bien interesante porque antes se creía que solo existían, se enfocaba mucho en la inteligencia que tiene relación con las matemáticas, pero ahora nos hablan de las 7 inteligencias, que ahí metemos la musical, la física, está la matemática o lógica, la que tiene que ver con el medio ambiente, la visual. O sea, nos habla que el ser humano es tan rico que no lo podemos encasillar a todos dentro de un mismo tipo de inteligencia. Es como lo que hablábamos de cómo aprendemos. Hay personas que aprenden de forma visual, hay personas que aprenden más por lo que escuchan y hay personas que aprenden
los kinestésicos que necesitan realizar. Sus músculos son los que aprenden primero. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para motivarlo o para poder descubrir esto con nuestros hijos? Porque muchas veces nosotros como padres de familia, bueno, mi hija o mi hijo ya tiene 3 años, lo voy a meter a clases de música o clases de baile. Dale, metete. Exacto. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder identificar cuál es su metodología? Si aprende mejor viendo, si aprende mejor escuchando o si aprende mejor haciéndolo. Bueno, es que eso es solo observación. María Montessori decía eso, que al niño hay que observarlo. No hay que imponerle, sino observarlo para después ya ofrecerle lo que él necesita, ofrecerle ese ambiente en el tipo de aprendizaje que él le viene mejor. Por decirte algo, si es una persona kinestésica, entonces tal vez necesite estar en contacto más con cosas donde él va a construir, va a hacer. Una persona que es más visual, entonces más imágenes, donde aprende a través de las imágenes. Una persona que es auditiva, por ejemplo, va a aprender más escuchando. Por ejemplo, los niños que dicen, a mi hija me dice, mami, léeme vos. No, yo quiero leer ahora. Y ella no sabe leer, pero sí al menos va pasando las páginas y ella sola va haciéndose la idea de su historia. Entonces ahí a lo mejor pueden que sean por la vista y por la escucha. En ese sentido no tiene necesariamente que ver con eso. Ese es un proceso natural del tema de la lectura. Okay. Porque es el proceso cómo se involucran ellos y cómo aprenden a leer. Primero vos le lees y a ella le encanta que le lea, ver el libro, ver las historias, ver los colores. Después ella entiende cómo funciona el tema de la lectura. Dice, ok, entonces esto que se ve ahí son letras, porque uno le dice, aquí dice tal cosa. Entonces dice, ok, esto se lee. Entonces ella comienza, y a veces no pueden ni hablar y pasan las aguas de... Entonces ahí están entendiendo cómo funciona, pero lo ven como una forma divertida, algo divertido. Entonces después aunque no lea y vos le lees y ella te quiere leer, es parte de la creatividad y además ella está en ese proceso de aprendizaje, en el proceso de la lectura, pues eventualmente ella va a aprender a leer y entonces ya te va a leer, pero no necesariamente, más bien lo podés ver en otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, por ejemplo, van a armar un rompecabezas. Entonces ella viene y te dice, no, yo lo voy a ir haciendo paralelo. O te dice, no mamá, hacelo vos que yo te voy a ver. Entonces ahí vos ves la diferencia. Ella posiblemente, si te dice, quiero verlo, entonces necesita primero observar y va a aprender con la observación. Vos que conoces a la Silvana, fíjate en la Silvana están haciendo algo y le hace. Y está procesando. Y después ya. Entonces ella primero observa, graba y luego repite. Sí, hay otros niños que quieren no, yo quiero hacerlo. Esos niños necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Vos esto lo tenés que ir identificando desde bebé. Mira, es como el llanto. Vos sabés que uno termina identificando el llanto del bebé y vos sabés cuando es hambre, cuando es sueño, cuando es molestia. Igual es esto, uno tiene que observar a sus hijos y identificar cuáles son las formas de aprendizaje y cuáles son sus intereses también. Por ejemplo, nosotros en Early Discovery, que es el maternal que tenemos en Chao Mama, trabajamos eso. Por ejemplo, hay niños que les encanta el baile, les encanta la música y no sé qué. A través de la música enseñas un montón de cosas. No necesitas sentarlo en una mesa para que aprenda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Observarlo. Eso es lo que te iba a consultar, porque muchos de nosotros pensamos que tener a los niños en casa de 0 a 3 años es mejor que llevarlo a un maternal, por ejemplo. Yo sinceramente pensaba que era mejor que se quedara en casa a que fuese a un maternal, que muchas veces decimos nosotros como padres de familia, se me va a ir a enfermar solamente al maternal, porque las defensas de un niño o un bebé son mucho más bajas que un niño a lo mejor de 4 años, 5 años. Depende, que si fue de lactancia materna, pero bueno, esa es otra cosa. Vamos a hablar también de eso. Mira, ¿qué pasa? Si en tu casa va a recibir toda la estimulación, le vas a organizar play dates y va a tener contacto con pares, se puede quedar en casa. Pero si en tu casa no tiene un ambiente rico de estimulación, porque la estimulación no es solo visual, es también, como te decía, se forman las neuronas, o sea, las conexiones neuronales. Entonces ese niño ponerle de 1 a 3 años, aprende a agarrar bien, aprende a tomar, aprende a agarrar un lápiz y tener la fortaleza para después poder escribir, aprende a brincar. ¿Para qué le sirve brincar? Todos necesitamos brincar.
a caminar con ritmo, porque comenzamos a caminar así, pero después comenzás a caminar con ritmo. El equilibrio, a tener equilibrio. Todas esas son habilidades que aprendes en esta primera infancia. Los idiomas, vas abriendo, son ventanitas que ya vas dejando ahí, que te van a preparar para la vida. Excelente. No vas a aprender a leer, a escribir, vas a aprender y vas a llevarte una canasta con todas las habilidades para poder abrirte al mundo y aprender ya la parte académica. En Xiao Mama tiene un maternal. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para poner en contacto con usted y ver todos esos beneficios? Bueno, nosotros tenemos lo que es Early Discovery y justamente se llama descubrimientos tempranos, por eso, porque es dejar al niño que descubra. Y con ellos nosotros descubrimos la maravilla de la niñez. Entonces los observamos mucho y les damos lo que ellos necesitan, no lo que nosotros decidimos que ellos necesitan. Bueno, estamos en Lomas del Valle, nuestro teléfono es 8462-6230, pueden visitarnos, pueden llamarnos, trabajamos con cupos limitados y además tenemos bastante personal adulto porque el niño en esa primera infancia tiene que sentir sus necesidades emocionales cubiertas, porque Perfecto. Pensamos que viene de la casa y él tiene que sentir que siempre hay niños y adultos que están cubriendo sus necesidades emocionales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas felicidades también por esa linda iniciativa. También la pueden seguir en las redes sociales como Xiao Mama.